Bienvenidos a su devocional Acercándonos al Señor Jesucristo, un devocional de las iglesias Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca y San Luis. Un cordial saludo a cada oyente de este devocional que se encuentra en Colombia y en otros países. Quien les habla, Loida Flores. Amado Dios, hoy queremos darte gracias por este nuevo día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, honramos tu nombre, Padre amado, reconociendo que tú eres el Señor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra nación. Señor, que ni una hoja de los árboles se mueve si no es por tu poder. Gracias, mi Dios, por tu amado Hijo Jesucristo, porque gracias a Él, Señor, podemos acercarnos a ti confiadamente. Señor, hoy me uno al clamor de tus hijos en esta nación, Señor, como un solo cuerpo, Señor. Clamamos a ti por la paz de Colombia, mi Dios. Señor, pido sabiduría para cada decisión que tome el presidente de esta nación, los gobernadores, los alcaldes, los que están allí en puestos de eminencia. Que sus decisiones sean a favor y por el bien del pueblo, de la nación, que sean a favor de los más necesitados. Señor, hay escasez de empleo, hay deficiencias en el sistema de salud y en muchas áreas más, Señor, donde esta nación necesita de tu intervención, mi Dios. Clamo a ti por la sabiduría de los que están allí, Señor, en estos puestos, Señor, que son hijos tuyos, que tú los has colocado allí, Señor, que te conocen y que te aman, Señor, que ellos puedan ser, Señor, para esta nación como ese José, Señor, que ellos hayan gracia y favor, Señor, para esta nación, Señor, para tu pueblo, para tus hijos. Padre, también clamo, Señor, por la salud de mis hermanos de la iglesia de Centro de Fe y Esperanza, Señor, y de otras iglesias, Señor, que son tus hijos y que se encuentran, Señor, contagiados, Señor, con esta enfermedad, con este COVID, Señor. Aún, Señor, los que no son tus hijos también, Señor. Clamo a ti también, Señor. Que tu mano poderosa, mi Dios, esté sobre ellos, Señor, llevándose toda enfermedad, Señor, y trayendo sanidad. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, mi Dios. Señor, también te pido, mi Dios, que guarde la vida de cada uno de nuestros jóvenes, Señor, de nuestra nación, Señor, de los policías, del ejército, de cada ciudadano, Señor. Llévalos, mi Dios, a un diálogo, Señor, a un diálogo y a un acuerdo pacífico, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy muchas gracias. Amén. El tema que vamos a estudiar hoy se titula El odio, maldición o bendición. Usted me dirá, pero el odio, ¿cómo puede ser bendición? Ya les voy a contestar según vayamos avanzando en el tema. Y vamos a prestar mucha atención hasta el final. Empecemos por definir el odio. Y dice que es la antipatía o aversión o aborrecimiento hacia una cosa o persona. El odio siempre va en contra del amor, es decir, el odio es opuesto al amor. Una persona que odia puede llegar al punto de quitarle la vida a otra o a un grupo social con características determinadas como el racismo, la xenofobia, etc., producto de ese amor que siente por ellos. También se habla de odio cuando se siente repulsión hacia alguna cosa o situación. Y vamos a ver entonces qué nos dice la Biblia con referencia al odio. El primer punto es qué nos dice la Biblia con referente al odiar a nuestro prójimo o a nuestro hermano. Dice que no ha conocido a Jesús, que no ha conocido a Dios.
Dice que la persona que odia vive en la oscuridad. Dice que lo hace vulnerable a caer en pecado. Sin dirección, pues no sabe a dónde va. Pues la oscuridad ha cegado sus ojos. Y el primer punto que es no ha conocido a Dios o que no conoce a Jesús. Eso lo vamos a encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dice que vive en la oscuridad. Y vamos a buscar en la primera carta, en esa misma carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 9. Dice, el que dice que vive en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. ¿Y quién es la luz? Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí, aunque no andará en tinieblas. Dice, el que cree en mí no andará en tinieblas. Jesús es la luz. Y aquí nos está diciendo este versículo que el que odia a su hermano todavía anda en la oscuridad. Es decir, no ha conocido tampoco a Jesús. Después dice que es vulnerable al pecado. Y eso lo vamos a leer en ese mismo capítulo 2, en el versículo 10. Dice, el que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada en su vida que lo haga caer en el pecado. ¿Sí? Es decir, el que odia anda en la oscuridad, por tanto es vulnerable al pecado. Pero el que permanece en la luz, que es Jesús, o el que tiene comunión constante con Jesús, dice que no hay nada que lo haga caer en pecado. Después dice que anda sin dirección. Y eso lo vamos a leer en el versículo 11. Dice, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo deja sin poder ver. Anda ciego, anda en la oscuridad, no sabe por dónde va. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? El que odia no anda con Jesús, no anda en el camino que es Jesús, no anda en la verdad y no anda en la vida. Por lo tanto va en camino de perdición. Ahora seguimos allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 15. Dice también la Biblia, dice la palabra de Dios, que el que odia es un asesino y un mentiroso. Dice que es un asesino, dice que es un homicida. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Es decir, que si odiamos a uno de nuestros hermanos o si lo aborrecemos, Dios nos ve como un homicida, como un asesino. Y más adelante, en el capítulo 4, en el versículo del 20 a 21, y vamos a leer en la versión de la PDT, dice, si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento, el que ame a Dios, ame también a su hermano. O sea, que el que odia a su hermano, el que lo aborrece, o el que siente aversión, o el que siente fastidio por uno de sus hermanos, tanto los creyentes como sus hermanos de la carne, de su sangre, dice que es un mentiroso, porque si no lo puede amar a él, mucho menos puede decir que ama a Dios, porque no lo ve. Y yo sé que usted en este momento debe estar pensando, pero esta palabra es muy dura.
Y es injusto. ¿Cómo yo voy a amar a alguien que me ha hecho sufrir, que me ha hecho daño, que me ha hecho tantas cosas? ¿Cómo Dios me pide esto? ¿Cómo la palabra de Dios me dice esto? Créame que yo sé lo que se siente y lo entiendo, pero también sé la bendición y la recompensa que hay cuando amamos a nuestro enemigo. Jesús lo dijo que amáramos a nuestro enemigo. Y créame que hay bendición y hay recompensa. Lo vamos a ver en Mateo 5, 44 al 45. Dijo Jesús: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Hay recompensa. Dice que seremos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Pero también vamos a estar en plena comunión con Jesús. Y Él va a estar en nosotros y vamos a ser luz. Y dice en Primera de Juan 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Quién es Él? Dios. O sea, si andamos en luz, así como Dios está en Jesús, que están unidos, que están en comunión los dos, dice, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? No vamos a ser vulnerables al pecado, sino que vamos a estar en esa comunión con Él. Y no solamente con Él, sino con el Padre. Nos los está diciendo allí todos estos versículos que hemos leído. Como les decía, yo sé que es difícil, pero a veces cuando usted sienta que no puede amar o que no puede perdonar a su hermano, créame, vaya ante la presencia de Dios y dígale: Señor, ayúdame a entender, ayúdame a aceptar, ayúdame a amar a mi hermano, que no sé por qué tiene esas actitudes, no sé qué le está pasando. Señor, muéstramelo. Créame, mire, yo lo he puesto en práctica y he empezado a orar por esa persona y he visto la bendición, tanto en esa persona como en mi vida. Es lo mejor que podemos hacer. Por eso es que el Señor Jesús nos manda a amar a nuestro enemigo. No es un capricho, no es porque queremos tirarnos de sufridos ni de mártires. No, es porque hay bendición. ¿Qué es lo único que sí Dios aborrece, que Dios odia y que nosotros también debemos odiar y debemos aborrecer? Yo sé que usted se estará preguntando, ¿Dios odia? ¿Dios aborrece? No, Dios es amor. Sí, Él es amor, pero hay cosas que Él aborrece. Y esas cosas sí nosotros las debemos también aborrecer y también odiar. Y vamos a leer en Proverbios 6, capítulo 6, versículo 16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. No es que Dios odie o aborrezca a las personas. Dios allí está odiando y aborreciendo las actitudes, ¿sí? Las cosas que se practican. Y dice que los ojos altivos, los que son orgullosos, los que son soberbios, eso a Dios no le agrada. No le agrada cuando practicamos la mentira, la lengua mentirosa, no le agrada.
Dice que las manos que derraman sangre, no le agrada, las aborrece, las odia las manos que derraman sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir este versículo allí? Que no nos prestemos ni para ser mentirosos, no nos prestemos, no demos lugar a ser orgullosos, a ser altivos. Dice que el corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos malos. Dice que los pies que están presurosos a correr hacia el mal. El que habla, el que sirve de testigo falso, el que habla mentira, que le sirve a otro de testigo sabiendo que está mintiendo. Esas cosas Él las aborrece, las odias. Esas cosas sí las debemos aborrecer. Esas cosas sí las debemos odiar. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada, porque Él las aborrece, no a las personas. Es el practicar esas cosas, es lo que nosotros debemos aborrecer, lo que no debemos hacer. Pero hay un versículo con el que yo me encontré que quiero aclararlo. Quiero traer claridad en cuanto a este versículo que está en Lucas. También hay una referencia de él y el que vamos a leer es el Mateo 10:37. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En otras versiones dice, el que no aborrece o el que no odia a padre o a madre. En este caso específicamente, la palabra no se refiere a odio como tal, sino a poner a Dios primero, a poner a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, cualquier cosa que pongamos primero antes que Dios, que sea principal antes que Dios, dice que no es digno de mí, ¿sí? Y traigo esto, quería aclarar este punto porque yo sé que en algún momento usted va a estar leyendo la palabra y se va a conseguir, ya sea en Lucas o aquí en Mateo, se va a conseguir con esto y va a decir, entonces Dios me está diciendo que aborrezca. No. ¿Me está diciendo que odie? No. Está diciendo que no pongas nada primero o que nada sea principal o primordial antes que Él. ¿Sí? Quería hacerles esa claridad, hacer ese punto aparte, ¿sí? Ahora bien, el tercer punto es cuando el odio es bendición. ¿Se acuerda que el título era el odio, maldición o bendición? ¿Cuándo el odio es bendición? Y usted dice, pero ¿cómo así que el odio es bendición? Sí, ya lo vamos a leer. ¿Cuándo es que cuándo es que el odio es bendición para nosotros? Y en Lucas 6:22, en la versión PDT dice, cuando la gente los odie por ser seguidores del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús, cuando les echen, los insulten y crean que sea malo hasta mencionar el nombre de ustedes, sepan que ustedes son afortunados, son dichosos, son bienaventurados ante los ojos de Dios. Cuando les pase esto, salten de alegría, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue con los antepasados de esa gente. Maltrataron a los profetas. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios allí? Dice que somos bienaventurados, que somos bendecidos cuando la gente nos odie o nos insulte por causa de Jesucristo, por causa de llevar el Evangelio, por causa de predicar el Evangelio, por causa de amarlo a Él por sobre todas las cosas, por causa de seguirlo a Él, creyendo, siendo fieles en Él, confiando en Él. Dice que la gente nos va a odiar, dice que nos va a rechazar, pero dice que nos sintamos felices porque hay un premio grande, ¿sí? Hay un premio grande en los cielos para nosotros. Hay una recompensa en los cielos. Y dice que también los profetas, los discípulos,
fueron perseguidos, fueron odiados por causa de Jesús. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta palabra, mi Dios. Señor, ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a poder perdonar y a poder amar al prójimo, Señor, como a nosotros mismos, Señor. Ese fue el mandamiento que tú nos dejaste, mi Dios. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. No permitas que la ira, no permitas que la amargura, no permitas que el rencor, Señor, permee nuestro corazón, Señor, sino ayúdanos, Señor, a pasar este obstáculo, Señor, a pasar por encima, Señor, de todo esto, Señor, y a creer en ti, Señor. Señor, y cuando no podamos perdonar, Señor, acordarnos de que todo lo podemos en ti, que eres nuestra fortaleza. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.